Los sensores son parte vital en cualquier proceso o producto industrial actual. Estos ayudan a la formulación y al diseño de los diferentes procesos. Uno de los equipamientos más utilizados hoy en día es un sensor fotoeléctrico. Este se define como un dispositivo que detecta la presencia o alguna característica en particular de un objeto mediante luz, visible o no visible. Se puede aplicar para detectar presencia, tamaño, color y brillo de los diferentes objetos utilizados en la industria. Funcionamiento y categorías. Los sensores fotoeléctricos suelen clasificarse en cuatro grandes categorías, dependiendo de la forma que estos detectan los objetos. La primera de estas es barrera o emisor receptor. En este, el emisor del láser o luz y el receptor del mismo se encuentran separados en dos unidades que tienen que ser alineadas. Estos detectan un objeto mediante la medición de una diferencia de intensidad de luz que emite el emisor y que llega al receptor. En el momento en que esta luz es bloqueada por un objeto, sea o no traslúcido, la intensidad disminuye y se registra la medición. La segunda categoría se denomina retroreflectivo. Esta también es categorizada como reflex o con reflector. En este, el sensor fotoeléctrico utiliza un espejo o reflector con una alta reflectividad para medir y comparar la diferencia de cantidad de luz emitida a través del espejo. En el mismo cuerpo se encuentra el emisor y el receptor. En este, la cantidad de luz recibida por del receptor es reducida significativamente en el momento en que ésta rebota en el objeto medido. La tercera es una categoría que no es nombrada en toda la literatura y se considera solo por ciertos autores. Esta se denomina polarizado. Esta tecnología utiliza un filtro polarizado para poder enviar y recibir solo la luz deseada. Esto se aplica para detectar superficies brillantes o translúcidas, como plástico, acrílico, piezas con pintura brillante. Nuevamente, en el mismo cuerpo se encuentra el emisor y el receptor. La última categoría se divide en dos subcategorías, reflectivo convergente o difusivo. Este detecta directamente la luz reflejada del objeto. En el convergente se utiliza un haz de luz en un ángulo que define la distancia máxima a la cual se mide el objeto, ya que al ser reflejada tendrá contacto o no con el sensor. Por el contrario, el difusivo utiliza un haz que se encuentra a 90 grados de la línea del receptor y de esa manera la luz reflejada, sea o no directa al emisor, será captada por el sensor. Selección de catálogo.
Los sensores y detectores tienen una amplia variedad que recategoriza de acuerdo a la función que están determinados a cumplir. Por ello, la selección de un sensor por catálogo se deben tener en cuenta algunos pasos y restricciones. Esta selección se hace dependiendo a dónde se va a usar o qué se va a hacer con el sensor, ¿sí? La aplicación, los elementos a detectar, el rango de detección, el tipo de ambiente, la adaptación y el tipo de alimentación y salida de la señal. Para la aplicación existen muchas aplicaciones. Unas de estas son la presión, temperatura, humedad, caudal y en sí la presencia de objetos, que es lo más importante. Para cada una de estas existen muchos detectores que son tanto mecánicos como electrónicos. Pueden ser los manómetros, para la presión, para la temperatura los termopares, para la humedad el termohidrógeno, para los caudales, los caudalímetros y ya en la parte de presencia de objetos están los electrónicos que son inductivos, fotoeléctricos y capacitivos. Eh, para los elementos a detectar se pueden clasificar en lo que es elementos sólidos, líquidos o gaseosos. También por el tipo de material, si es un metal, un polímero, un cerámico, un orgánico, entre otros elementos. El rango de detección también es muy importante para estos sensores fotoeléctricos o cualquier tipo de sensor que se va a seleccionar. Eh, los detectores ya tienen especificada una distancia máxima de sensado. Esta distancia pues varía dependiendo del detector y su campo de visión muchas veces pues no se ve afectado por ni agua, ni polvo, ni material particulado. Ya vienen adaptados para esto, solamente se ha afectado por objetos de tamaño ya relevantes. El tipo de ambiente donde se va a estar expuesto el detector o el sensor también influye mucho, ¿no? En las industrias hay calor, humedad, también material particulado, polvo, salinidad en el aire, químicos. Esto si el detector o el sensor no está bien protegido puede dañarlo y pues causar un paro en la operación completa. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Para la adaptación, dónde se va a instalar el detector, en qué parte de la empresa, cuál es el tamaño máximo que puede tener el detector, es muy importante, porque la zona donde se va a instalar es que puede ser muy compacta o muy grande. También la forma del detector influye mucho. Si necesitamos que sea alargado, circular, todo eso influye para maximizar la zona de trabajo. El tipo de señal de salida o la señal, el tipo de señal de salida y el tipo de alimentación también es importante para seleccionar un detector. Debido a que la entrada de voltajes, pues sabemos que solamente está en DC y S, pero se manejan diferentes voltajes, ¿no? Está de 120, 220, 440. Eso depende mucho del tablero donde se está alimentando los detectores. La salida más común de utilizadas por los detectores son salidas digitales discretas NPN o PNP y analógicas que van entre 0 y 10 voltios DC a 0 y 420 miliamperios de corriente. Para la selección de los sensores, pues contamos con diferentes empresas, que cada una cuenta con muchos tipos de sensores, entre ellos fotoeléctricos. Los catálogos depende de la empresa. Una de ellas es Festo, que es una empresa de automatización y control alemana que regula y pues vende algunos elementos fotoeléctricos. Otra empresa es Telemecanique, que es una empresa que también está dedicada al control y venta de sensores fotoeléctricos, inductivos y otro tipo de sensores. Siemens es una gran empresa que se dedica también a la parte electrónica, también es una empresa de origen alemán, eh, conocida en toda Europa, y esta solamente también nos dedica a vender sensores fotoeléctricos, sino también otro tipo de sensores y máquinas electrónicas para muchas aplicaciones. Por último tenemos la empresa Barner, que es una empresa netamente americana, estadounidense, creada por un ingeniero llamado de apellido Barner, eh, centrado en sensores, automatización y control digital. Y esta empresa también nos ofrece grandes equipos de control y automatización. Entre ellos tenemos todos los sensores y detectores, también fotoeléctricos, inductivos, entre todos. Cada una de estas empresas tienen sus respectivos links de catálogos o de algunos catálogos donde puede uno encontrar el tipo de sensores y detectores. En la industria, como sabemos, se desean medir muchas variables de los productos que se manejan. Por lo tanto, los sensores fotoeléctricos nos van a ayudar a detectar el paso de un producto, a controlar las características, ya sea la altura o la anchura,
nos va a servir para hacer conteos de productos. En envasadoras nos servirán para medir el nivel de líquido que se maneje o la transparencia de las botellas, entre otros. Como podemos observar, aquí hay unos ejemplos. En el primer caso tenemos una fábrica de vinos en el cual lo que se busca con el sensor es realizar un conteo de las botellas que van pasando a través del láser. En el segundo y en el tercer caso lo que tenemos es un sensor que mide la altura de cada producto. En el de la ampolla es la altura del líquido y en el de los pintalabios es la altura de estos. En el siguiente ejemplo tenemos unas láminas cuadradas en las que el sensor se encarga de comprobar la alineación, mientras que en la de los champús se comprueba que tenga tapón y que tenga la etiqueta, como se puede observar. En este otro caso, lo que podemos observar en la primera imagen es un sensor que nos ayuda con seguridad por si algún intruso decide abrir alguna de las puertas. Y en el segundo caso tenemos un sensor que mide la transparencia de una hoja de papel. Finalmente, como podemos observar, tenemos un sensor que mide la continuidad de una línea de papel, pero que en este caso, como se ve, no cumple ya que tiene un roto.